buenos días. Nosotros somos el equipo 9. Nuestros integrantes son Rocío Hernández, Jennifer Mendoza, Alessandra Magaña, Jennifer Ciclare y yo, su servidora. Vamos a hablar acerca de la aproximación histórica grupal, que ese es mi tema. Básicamente mi tema fue creado a través de Joseph, que daba clases en una iglesia. Conforme vaya pasando el tiempo, se da cuenta que el tiempo que él tiene lanzado en todos sus pacientes no alcanza para dar un resultado deseado a través de su teoría, de sus consultas. Y entonces lo que pensó crear fue la que es la teoría, el grupo separado, para poder fomentar varios como un tipo de argumento de socialismo, cooperación y emulación. Creo que es igual como a Anthony Joel Bourne, que iniciaron con pacientes con enfermedades, siendo como crónicas o que son epidémicas, ya que ya no tiene una cura, vaya. También con niños, adolescentes y algunos como que imitando la paternidad, o sea, como que iniciando a las personas que creen que no pueden ser padres correctos, hacen terapia de grupos de padres con padres ya expertos. También varios han dado de teorías que refuerzan las terapias, siendo un método efectivo de Edward. Como una tipo arena etilógica de Cody, en implemento de labores como del hogar, que uno limpia la cocina, el otro la sala, y así. O la lectura de juego, de preguntas, de respuestas. Wender y Alonso, que colaboraron para la creación de una teoría que se basaba en la conducta y en el inconsciente. Paul y Luis a través del arte y de la música, y Bender del trabajo con los niños haciendo rutinas escolares como de teatro y conferencias, ya sea un tema que se pueda para estos niños, y el teatro puede hacer como mímica o fingir una obra teatral como Romeo y Julieta o Los Tres Cerditos y el Lobo o el Pan, no sé. Y se basan a dos tipos de conflictos, siendo el psicodrama, que es la base de cambios del propio drama en las sesiones del grupo, que se apoya a través de los roles, o sea, por ejemplo, uno que perdió a su hija y otro señor que pudo haberla perdido, pero no la perdió, o sea, cambia el rol y cambia la perspectiva de la vida de otro, que porque no la puedo perder y yo sí, y ahí se va fomentando como que la confusión y la duda, y ya se generan malas respuestas. Y el sociodrama es la aclaración y la solución de problemas, es como ahorita acabo de dar ejemplo. Entonces, si esa persona dijo, no, yo no las perdí porque yo las cuidé bien y les fomenté educación, y luego el sujeto diría, pues yo no hice nada y yo por eso las pude haber perdido. Y dice, ya puedes decir, entonces puedo corregir ese error, sí, pero ya lo puedes aplicar de otra forma. Y luego seguimos con la auge de la terapia grupal, por favor, compañera. Y luego dice, ha habido aportaciones en área como la conducta del paciente cambia de una forma que afecta al grupo o a uno mismo. Eso es lo que diría Peck, o el conocimiento nuclear de la teoría del campo, como que esta fue creada por David, algo así, no me acuerdo muy bien, que él creó como que el centro es el mismo grupo y lo demás son los problemas que rodean pero comparten.
O también la observación en diferentes grupos, que es de Samuel, que él decía que va adquiriendo información de diferentes grupos de un solo tema relacionado. Si hablamos de religión, vas juntando tipos de religiones. Cada uno te va a decir diferentes puntos, pero cada cierto punto hay palabras clave y que eso es a lo que llega hacia esa teoría que uno tiene en mente. En la Segunda Guerra Mundial se dio un incremento muy grande, masivo, de grupos de terapia, siendo que algunos soldados quedaban como que con traumas de su servicio militar, que entregaron su vida a su patria, por decirlo así. Que se fueron una limitación de acontecimientos emergentes y de bucles, que son las preguntas de un tema que afecta a ciertas personas, como que vistes, que puedes ver, has notado a alguien, ¿no? Y es una pregunta muy íntima, y eso que me recuerdes eso, y no quiero que recordarlo. Y eso es un miedo que se puede compartir común entre, si juntas a varios veteranos y exveteranos, en este caso de la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita mi compañero Rocío va a dar continuación de este siguiente tema. Bueno, yo aquí les voy a hablar sobre Maxwell Jones, quien en sí es un psiquiatra inglés que desarrolló comunidades terapéuticas en los 70, lo que influyó en la presencia de programas intensivos basados en los grupos, en los cuales utilizó el psicodrama, componentes cognitivos, afectivos y de acción. También dice que trabajó con Jones y con Evan Cameron en Canadá y Joshua Beer en Londres. Sentaron las bases del programa del Hospital de Día. Tras décadas de predominio del movimiento psicoanalítico en el campo de la terapia grupal, en 1982 se comprendió en Norteamérica que los grupos psicoterapéuticos, con su foco primario en la reparación de la patología personal, difieren de las modalidades grupales terapéuticas de la salud mental, así como de los diversos grupos de crecimiento personal, entrenamiento y de autoayuda. También se dice que los terapeutas de grupo son norteamericanos de orientación psicoanalítica, que ahorita en la actualidad no solo se apoyan en la teoría de las pulsiones y de la psicología del yo, sino también de la teoría de las relaciones objetales y la psicología del ser. El CEFRAP fue fundada en 1962 por Didier Anzieu. Esta estuvo constituida hasta 1985 por 18 profesionales pertenecientes a diferentes sociedades psicoanalíticas. También se dice que su finalidad es el estudio de la psicodinámica de los pequeños grupos desde una perspectiva psicodinámica. Esta también organiza anualmente diversos tipos de formación en el sentido del lapso de aprendizaje que genera una evolución y tiende a la socialización. Intenta ubicar a los participantes en la situación propicia para experimentar los efectos del inconsciente. También aquí les voy a hablar sobre la terapia de grupo en Latinoamérica. Se dice que en Argentina el grupo se inició en 1947 por Enrique Pichón Riviere, quien organizó los grupos terapéuticos con enfermos hospitalizados, y que a partir del modelo de Lewin, pero con la táctica de Schiller, y que fundaron en 1954. También que los grupos operativos de este autor derivaron los grupos analíticos de reflexión, que en la actualidad tienen un encuadre psicoanalítico en su totalidad. En México se iniciaron experiencias terapéuticas aisladas a partir de 1949,
en el año que los doctores Ramón de la Fuente y Eleanor Torres trataron a un grupo de niños en el hospital infantil en 1950. El psicoanalista Dr. Luis Feder condujo dos grupos terapéuticos, uno de niños y otro con sus madres. En 1954 organizó un grupo de pacientes psicóticos internados en una institución. También dice que el doctor José Luis tomó del doctor Enrique Pichón el interés por la terapia grupal durante su formación como psicoanalítica individual en Argentina. Y en la década de los 50 se inició un grupo de pacientes severamente resistentes al análisis individual, con el doctor Santiago Ramírez como observador. Y en forma privada con obesos y con ulcerosos, el doctor Gustavo Quevedo, quien formó en México dos grupos terapéuticos junto con el doctor Héctor Prado Guante. En un laboró como terapeuta y en el otro como observador. En 1961, a petición de Gregory Lemercier, Gustavo Quevedo y Frida Smoot iniciaron un tratamiento grupal de los monjes de la comunidad, al que poco después se integró el doctor González. En las fechas en 1963, los terapéuticos de Emmaus invitaron a participar en un grupo de estudios a otros psicoanalistas interesados en el trabajo grupal. En 1967, los doctores Luis Feder, José Luis González, Gustavo Quevedo y Frida Smoot fundaron la Asociación Mexicana de Psicoanálisis de Grupo AC. En 1968, el nombre de la asociación cambia al de Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica del Grupo, que en inicial es AMPAG. En ese mismo año se obliga a renunciar al doctor Quevedo y a MPG se desliza del Centro Psicoanalítico Emmaus por haberse constituido un movimiento místico social y cooperatista, ajeno a las metas de AMPAG, con nombres diversos, autoanálisis, encuentro, etc. Este prosigue la reflexión sobre sí misma con la meta de conocerse y buscar solución a los retos que continuamente tienen que enfrentar una agrupación viva y en contacto con su entorno. El grupo. Las lenguas antiguas no disponen de ningún término para designar una asociación de pocas personas que persiguen objetivos comunes. En español, grupo tiene, entre otras aceptaciones, las siguientes: el conjunto de cosas o personas, pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto material o mentalmente considerado. Asociación, banda, cada uno de los conjuntos que se divide otro más grande. Camarilla, capitilla, cenáculo, círculo, clan, conjunto, corporación, carrillo, cuadrilla, elenco, equipo y familia. A pesar de la existencia de agolpamientos desde la prehistoria, el estudio de los grupos pequeños es un campo de aparición reciente. La dificultad de su abordaje obedece, entre otras razones, a algunas formas de vida grupal. No provocan en sus miembros conciencia diferencial acerca de lo que es un grupo. Lo viven como algo ya dado, natural, inevitable, permanentemente anterior y superior al individuo. No se plantea problemas acerca del grupo y viven por y para el grupo, al que ingresa por nacimiento, familia, clan o tribu. El grupo es objeto de investigación y definición desde los campos de la sociología y la psicología. Se considera conveniente reservar el uso científico del vocablo
del grupo para conjuntos de personas reunidas y menciona las definiciones de Kurt Lewin en términos de interdependencia entre los miembros. Un grupo pequeño consta de determinado número de personas que se comunican entre sí. La cantidad de individuos es lo suficiente pequeña como para cada uno de ellos pueda comunicarse con los otros, no mediante interpositiva persona, sino frente a frente. Los enfoques psicológicos y enfoque psicológico y sociológico del grupo. La tradición sociológica e histórica considera grupos como las valiosas piedras angulares de la sociedad. Contempla las sociedades como grupos, mientras la tradición psicológica ve a los grupos como sociedades. La psicología social considera a los grupos como subsociedades en las cuales tiene lugar de interacción social. Visualiza el grupo ya sea como los otros, respaldo social contra cual se apoya el individuo, o bien como un sistema de interacción compleja o de red de comunicación. Estudia el desarrollo del grupo, las diferencias de roles, la satisfacción de los miembros, los efectos y tamaños del grupo, de las perspectivas temporales y del grupo de trabajo. ¿Puedes cambiar de diapositiva, Rocío? Las características generales de los grupos, independientemente de la finalidad y lugar en el que se reúnen, de su tamaño y estructura, los grupos poseen ciertas características comunes. Uno, solo existen interacciones sociales en los grupos cuando hay cierta comunidad de intereses y percepciones entre los participantes. Las personas en contacto continuando tienden a desarrollar una organización social informal constituida por una sutil combinación de actividades. Manifiesta el lenguaje, los gestos, los sentimientos e ideas que sirven para distinguir a los miembros del grupo de los extraños. Solo los temas pertinentes a la meta del grupo despiertan tendencias hacia la comodidad de los miembros. Y una característica importante de la organización informal de los grupos es su código implícito, no escrito, cultural, de normas y símbolos que estructuran el consenso. El grado de conformidad hacia las normas del grupo tienen relación directa en su grado de cohesión, y mientras mayor es esta, menos ansiedad experimentan los miembros. El grupo terapéutico. Donnell define el grupo terapéutico como una reunión de personas organizadas en un tiempo y espacio determinado, cuyo objetivo es descubrir y transformar las conductas inadecuadas de cada integrante, así como la adopción de conductas sanas. En el grupo psicoterapéutico, el individuo reproduce su comportamiento en el contexto socioeconómico. El grupo terapéutico psicoanalítico es un grupo no estructurado, lo que implica ausencia de papeles claramente definidos para el líder, los participantes o de una agenda en la que se pueden ocultar ansiedades. Es una estructura semivacía, espacio virtual en el que solo están en el rol del terapeuta y de los pacientes. Características de los grupos terapéuticos. Es un grupo no estructurado. Esto implica la ausencia de papeles claramente definidos. Solo se discriminan el rol del terapeuta y de los pacientes. El encuadre es una serie de normas verbales y no verbales que regulan los encuentros y tienen el carácter fijo. El encuadre organiza y sostiene al grupo. Si se le modifica, se liberan las ansiedades. El contrato terapéutico acuerda compartidos y no entre el terapéutico
y los miembros respecto a los objetivos de cada uno, así como algunas reglas básicas para conseguirlos. Incluye dos vertientes. Explica se refiere al tiempo, espacio y costo de las sesiones, y el implícito lo constituye la teoría, la ideología del terapeuta respecto a lo que es sano y lo que es enfermo. Elementos del encuadre. Los fines de la terapia dictan el número de los miembros. El restringido número de personas que integran un grupo facilita la producción de un tipo de comunicación. Se considera que el número ideal de pacientes para el análisis es grupo de 6 a 10 miembros, ya que permite la denostación transferencial, la familia nuclear y otras personas significativas. Con menos personas, la de con menos personas de 8 integrantes en el grupo no tiene suficiente provocación y actividad interpersonal, lo que lleva a puntos ciegos la interacción espontánea. Menos de 5 personas disminuyen las interacciones y el terapeuta se encuentra muy pronto haciendo terapia individual. Con más de 10 personas se dificulta saber lo que pasa y disminuye el tiempo para la elaboración de problemas personales. La frecuencia en grupo se reúne de 1 a 5 veces por semana. En los inicios de la práctica terapéutica grupal se considera que era necesario trabajar por lo menos 2 veces por semana para evitar la acumulación de material cotidiano. Duración de las sesiones varía de 80 minutos a 2 horas y media. La duración de las sesiones es el resultado de una decisión adoptada por experiencia. Corresponde al reconocimiento de un proceso multipersonal que requiere un tiempo para instalarse, poderse detectar, comprender y analizar. Los grupos pueden ser a tiempo limitado o sin límite de tiempo. Los primeros establecen desde el contrato el tiempo que el terapeuta asigna a la terapia. Son en general grupos cerrados y con objetivos finalizados para resolver un área especial de conflicto. Adaptación a ciertas etapas de la vida, adolescencia, crisis vitales y otras. Todos los pacientes inician y terminan la terapia al mismo tiempo. Los grupos sociales, la admisión se basa por lo general en la existencia de alguna clase de logros o posesión. La incorporación al grupo depende de la elección tomando en consideración la existencia de algún elemento de homogeneidad en relación con los demás integrantes. Su objetivo es contribuir a la adquisición de instrumentos para la vida social y descubrir intereses y talentos. La meta es común y se colabora para alcanzarla. La cohesión es necesaria. La interacción se asienta en el dominio de las ideas o de la camaradería. Aunque existan corrientes emocionales subterráneas, no hay catarsis. El líder no explora, sino dirige las interacciones entre los integrantes del grupo hacia las metas grupales específicas. No se revelan los significados latentes de las comunicaciones porque provocarían ansiedad. Los contactos extragrupales y la amistad se consideran benéficos. La asimilación es deseable. La responsabilidad del líder es mayor que la del resto de los miembros. El terapeuta socialmente orientado trata de suprimir los tensiones grupales y atiende a las manifestaciones externas. La transferencia siempre es positiva y en gran medida no es sexual, se manipula pero no se interpreta. Grupos no psicoanalíticos. Se incluye en esta categoría los grupos de autoayuda, control emocional, ira, angustia, contención, de apoyo y psicoeducativos. Los grupos pueden estar centrados en un tema, por ejemplo, conflictos de los padres de hijos adolescentes.
en una crisis que vienen siendo como duelos recientes, etapas transicionales de la vida, en una sistematología, también se pueden encontrar ahí. Hay talleres de relaciones humanas, disfunciones sexuales y grupos de encuentro, maratón, psicodrama, desarrollo humano, seminarios de formación, grupos T, que son en general grupos estructurados. Diferencias entre grupos terapéuticos. Los grupos propiamente terapéuticos tienden a metas y usan técnicas distintas, dependiendo de la orientación teórica de los terapeutas. También dice que los más conocidos y aceptados entre los enfoques terapéuticos que buscan el cambio a través de diversos recursos y la psicoterapia analítica de grupo, que en el silencio más restringido del término se caracteriza por la búsqueda de los significados inconscientes de la conducta para obtener por medio de su interpretación, lo que es la modificación o creación de estructuras psíquicas distorsionadas o inexistentes. Esfuerzo discutible desde muchos puntos de vista, ni el campo psicoanalítico existe de acuerdo con respecto al mecanismo de la cura. Además de que psicoanalistas y no psicoanalistas utilizan muchos procedimientos similares en cantidades diversas y apoyados en conceptualizaciones y terminologías distintas. Los grupos psicoanalíticos son grupos estructurados porque, como señala Bejarano, si queremos permitir que un grupo controle en su seno la pulsión destructiva, se debe facilitar su organización. Si se pretende liberar esta pulsión en función de un proceso terapéutico o formativo, es necesario ubicar al GAIPO en situación rígida por las reglas de no omisión y abstinencia, y que se suspenda cualquier otra organización. La terapia combinada. Algunos terapeutas consideran que para los pacientes muy enfermos, la terapia individual o grupal en modo aislado resultan insuficientes, por los que la indican en forma simultánea, que es la terapia concurrente. Consideran que los pacientes narcisistas y borderline, que son caracteres orales narcisistas, no son susceptibles de psicoterapia grupal exclusiva, pero pueden tratarse en terapia concurrente. El uso de ambas formas de tratamiento bloquea el desarrollo de la ansiedad provocada de ambas formas de tratamiento por la neurosis de transferencia individual. El grupo proporciona por lo menos figuras de neurosis, de identificación realistas y de una prueba de realidad, y mecanismos de soporte y ocio más efectivos en la relación e interacción que el tratamiento individual. La decisión transferencial indeseable en otros casos constituye una de las principales razones para recomendar tratamiento combinado para los pacientes con patología predictiva significativa, porque disminuye el acting out y ayuda a los pacientes a mantenerse el tiempo suficiente en el grupo para beneficiarse de él. Para precisar las modalidades de tratamiento concurrente se habla de psicoterapia combinada, cuando el mismo terapeuta trata al paciente en terapia individual y grupal en forma simultánea, y de psicoterapia conjunta o paralela, cuando son dos terapeutas distintos los que cooperan para tratar al paciente, uno en individual y otro en grupo. Para muy pocos terapeutas el tratamiento grupal es lo primario y el individual suplementario. Bueno, por nuestra parte sería todo. Se acaba de finalizar el capítulo 9.